Muy buenas tardes, hermanos. Hoy día vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Hebreos. Si tienen sus Biblias, buscan por favor el libro de Hebreos capítulo 6, mientras que nosotros tengamos un breve momento de oración. Padre, gracias por hoy día, gracias por el privilegio de tener este momento de dirigirnos hacia los hermanos, y pedimos, Señor, que tú puedas hablarnos por tu palabra, que aclara cosas, Señor, y que tu Espíritu Santo nos alumbra a la verdad que tú quieres decirnos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, si yo hiciera la pregunta a ustedes, ¿cuántos de ustedes son salvos? Yo espero que cada uno de ustedes pueda responder con confianza: sí, yo sé que soy salvo, yo sé que tengo Cristo en mi corazón, yo sé que voy rumbo hacia Él algún día. Y si no tiene esa confianza, entonces es tiempo para confirmar su decisión. Yo no creo que nadie debe vivir con esa incertidumbre en su corazón. Y cuando uno hablamos de lo que es la salvación en el libro de Hechos, capítulo 2, habla de que para ser salvo hay dos ingredientes. Uno es la fe y el otro está hablando de arrepentimiento. Dice en Hechos capítulo 2 y versículo 38, ese día de Pentecostés, Pedro está predicando y dice: Pedro le dijo: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el capítulo siguiente dice el autor Lucas, que capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces ya sabemos de que para que una persona sea salvo es ejercitando su fe más su arrepentimiento. Pero si hiciéramos una segunda pregunta, ¿cuántos de ustedes, una vez que ya tiene salvación, tiene Cristo, ¿cuántos de nosotros hemos pecado después? Yo creo que de nuevo cada uno de nosotros debemos como levantar la mano y decir que yo sí, yo sé. Incluso es muy importante reconocer esto, como dice en el libro de Primera de Juan. Juan está diciendo lo siguiente, dice: si decimos que no tenemos pecado, singular aquí significa la naturaleza pecaminosa, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa limpieza no es perdón judicial, porque ya fuimos salvos y ya todos nuestros pecados ya son perdonados, pero esos son pecados relacionales, así que ya no tenemos Dios como juez, ya es nuestro Padre, y debemos confesar y arrepentirnos para que podamos mantener esa relación. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, en un sentido, uno acepta a Cristo por fe y por arrepentimiento. Pero una vez que recibimos a Cristo como Salvador personal, no deja el arrepentimiento del pasado, porque también hay arrepentimiento para un cristiano cuando peca, para volver y para estar en plena comunión con nuestro Padre. Entonces, es decir, que arrepentimiento no es exclusivamente solamente para ser salvo. Ahora, con esto en mente, vamos al texto de nuestro pasaje, que es un pasaje bastante difícil, es con mucha controversia, pero está en el libro de Hebreos, y Hebreos capítulo 6, comenzando con versículo 4, y vamos a leer hasta versículo 12. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio o vergüenza. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios.
pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Un pasaje un poquito largo, pero un pasaje que, como yo dije, que está lleno de controversia. Hay muchas diferentes opiniones. Y así que vamos a seguir tratando de poner en perspectiva y una mejor comprensión de este pasaje. Y siempre tenemos que volver al repaso. Estamos estudiando el libro de Hebreos y el tema de Hebreos es básicamente la diferencia entre madurez y apostasía. Este mensaje del libro de Hebreos no es un mensaje evangelístico. Sí, se puede encontrar mensajes que se puede usar para evangelizar, pero el contexto de ese mensaje está escrito no a gente tratando de convencerles de aceptar a Cristo como Salvador personal. Ni siquiera es un libro escrito para ayudar o evitar que gente caiga y pierda su salvación. Ese es un libro que está exhortando a sus lectores para ir más allá a la madurez espiritual. Entonces, está como sigue adelante en vez de deslizarse, ponerse flojo y retroceder. Y resulta que también se hace una distinción entre lo que es deslizar, que es por ejemplo uno que está con bajones en su vida espiritual, y apostasía, que alguien que ha devuelto por completo su espalda hasta el Dios y Señor que lo había comprado. Entonces, de nuevo vamos a llegar que en la palabra clave, a mi parecer, en esta porción de la Escritura, es la palabra arrepentimiento. La palabra metaneoen, no pronuncio muy bien, pero metanoian en griego, es una palabra que significa un cambio de mente. Es decir, devolviendo, haciendo una vuelta. Si estoy mirando en esa dirección, metanoian significa que ahora cambio y estoy mirando en esa dirección. Era como un término que se usaba en el servicio militar para media vuelta. Un cambio 180 grados. Uno iba hacia el norte, ahora va hacia el sur. Eso es lo que significa la palabra, tanto en conducta, tanto en manera de pensar. Y primeramente la mente de pensar más que la conducta. Así que podemos ver el caso clásico en la Biblia sería el libro de Lucas, cuando habla del hijo pródigo, que decidió recibir su herencia, su plata, se fue a un país lejano, y en ese país lejano él vivía una vida perdidamente, como se dice. Y unos versículos para que tengamos la idea que es arrepentimiento. Dice en versículo 17 de Lucas 15, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, ¿ok? El hijo se fue lejos, perdió todo, estaba viviendo una vida perdida. Y de repente él se hizo una vuelta. Voy a volver de donde vengo. No voy a seguir viviendo como estoy viviendo. Voy a volver. Y ese se llama arrepentimiento. Se arrepintió de su decisión. Pagó un costo, sí, pero arrepintió y volvió. Y vemos esto en versículo 24, por no leer todo el pasaje. Y el padre que representa a Dios está diciendo, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Cuándo dejó el hijo pródigo de ser hijo de su padre? La respuesta es nunca. Pero tenía una vida perdida.
Entonces, arrepentimiento es cuando uno está devolviendo. Ahora, con esto vamos al pasaje de controversia, porque dice acá en el libro de Hebreos 6 nuevamente, y vamos a contestar esas preguntas. ¿De quién está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Y de cuál arrepentimiento está hablando? Entonces, esas tres preguntas, tratando de ser breve en la tarde de hoy. Entonces, la primera pregunta es, versículos 4 y 5 de Hebreos, ¿de quién está hablando? Y normalmente vemos que los evangélicos están divididos en dos campos o escuelas o posiciones. Uno se llama los armenios y otro se llama los calvinistas. Los armenios creen que la salvación se pierde. Normalmente las iglesias pentecostales están en ese campo. Los calvinistas, y eso es bastante simplista, pero en general los calvinistas enseñan, creen que la salvación no se pierde, y esa es mayormente la posición de las iglesias bautistas, centrobíblicos, hermanos libres, etc. Entonces, hablando de esos dos campos, depende normalmente en la escuela o campo o posición que uno tenga, es su forma de interpretar esta porción. Entonces, por ejemplo, vamos a leer los dos versículos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Entonces los armenios, ellos sí aceptan que esta persona fue un verdadero cristiano. Y por eso van a decir que es imposible que sea renovado. Obviamente está enseñando que esa persona ya perdió su salvación y ya no se puede ser salvo de nuevo. La otra posición de los calvinistas, que creen que la salvación no se pierde, toma una de dos posiciones que, o uno, ese es un caso hipotético, es decir, que si uno pudiera perder la salvación. Es como un caso hipotético de que si una persona fuese verdaderamente salvo y si pudiera, como casi usando la palabra recayeran en vez de recayeron, entonces como si hubiera posible perder, no podría ser salvo. Así que su declaración de un calvinista normalmente es que no se puede perder, pero si pudiera perder, no podría ser salvo de nuevo. Y si no toma esto, la segunda posición de los calvinistas es que estamos hablando de una persona que está a la puerta de salvación, tiene un pie adentro, un pie afuera, que es casi salvo, está contemplando, tiene conocimiento, había llegado a los cultos, había practicado con los otros cristianos, pero por la persecución, etc., está como vacilando en su decisión y han decidido volver atrás. Entonces, en ese caso, ellos dicen que si una persona llega tan cerca y decide volver atrás, nunca va a poder ser salvo. ¿Okay? Esas son más o menos las dos posiciones de interpretación de este pasaje de Hebreos capítulo 6, y como esa posición de los calvinistas que no se puede perder la salvación, como base en Mateo 15, versículo 13, todo árbol que no ha sido plantado por mi Padre será desarraigado. Entonces dice que si alguien pierde la salvación es porque nunca fue salvo. ¿Okay? Entonces ya vemos las dos posesiones, y mi pregunta es, ¿no hay otra posesión de estos dos? Ahora, ¿cuántos de ustedes, yo he escuchado muchos comentarios de algunos de ustedes y yo también, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que una vez en su vida demostrara todo lo que es ser salvo? Gente que sus vidas fueron transformadas, estaba con un anhelo, está en la casa de Dios, hasta testifica de su fe, hasta ora mucho, hasta lee la Biblia, hasta comprende la Biblia, hasta que enseña clases en la iglesia, canta el coro y todo eso, pero hoy día nada, es cero, y como lo más frío que posible. Incluso ellos mismos hablan mal de los cristianos, ellos atacan la iglesia, etc. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien así? Yo, en mi iglesia en La Serena, al principio había un hombre que era un ateo, y me acuerdo con este hombre, después de mucho tiempo sentándome, porque su esposa era de la iglesia, conversé con él, mostré evidencias, pasajes bíblicos, etc. Después de mucho tiempo, este hombre reconoció su error
abrió su corazón, invitó a Cristo en su corazón y fue salvo. Yo vi evidencia de su salvación. Él tomó clases en mi instituto. Él hizo una mala decisión de irse de la ciudad y fue a trabajar en una ciudad donde no había iglesia. Después de mucho tiempo, poco a poco se ha enfriado su corazón. Antes, cuando pasaba por La Serena, siempre iba a la iglesia, pero después, con el corazón más duro, un poco más frío, dejó de ir a la iglesia, pasando un año, más años. Después se cambió, escuché que había llegado hasta la ciudad de Iquique. Allá en Iquique, entonces su familia se dispersó, él sé que tuvo problemas, se separó el matrimonio con otra persona, etc. Entonces hoy día me encontré una vez con él y me dijo, no, yo soy ateo. Entonces en mi mente obviamente uno hace la pregunta, ¿fue salvo y ahora no? ¿O nunca fue salvo y me engañó? Esa es la pregunta que yo creo que cada uno, padre que ve a sus hijos que han devuelto su espalda a la iglesia, pero cuando eran niños en la escuela dominical aceptando a Cristo, etc. Bueno, sabemos que siempre es la posibilidad de que alguien profesa a Cristo, pero no posee a Cristo. Así que eso muchas veces puede ver de que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Así que sabemos que hay casos así, de la persona en verdad nunca fue salvo. Pero en muchos casos, yo creo que ustedes, tanto como yo, hemos visto personas que no cabe duda esa persona tenía las evidencias de una vida en Cristo. Entonces, con esto yo quiero presentar un caso de lo que yo pienso que está sucediendo en ese versículo. Y vamos a practicar algo que se llama en la hermenéutica, ¿ok? Hay una división entre lo que se llama exegesis o eisegesis. Eisegesis es, creo algo y yo voy a interpretar, y yo poniendo el significado que quiero allá en el pasaje. Exegesis es tomando las cosas objetivamente y sin tomar en cuenta mi posición. Yo voy a tratar de dejar que me hable este pasaje. Trato de verlo desde el punto de vista del autor, qué quería decirme. Entonces eso es lo que vamos a tratar. Hoy día no va a ser un sermón, es más un estudio del libro de Hebreos capítulo 6, donde dice, es imposible renovar a arrepentimiento una de estas personas. Entonces en ese de hermenéutica vamos a practicar exegesis y hay ciertas reglas de interpretación. Uno se llama el contexto, sumamente importante. ¿Qué es el contexto? ¿De qué está hablando el libro? Ya sabemos de que no es un libro que está hablando sobre cómo ser salvo o cómo no perder la salvación. Está hablando sobre la exhortación de seguir fiel y la exhortación de seguir adelante, de tener un reposo completo, herencia completa y que no está deslizando. Ese es más o menos el contexto, especialmente cuando vemos de capítulo 5, versículo 11 en adelante, es específicamente hablando con cristianos, verdaderos cristianos, que eran inmaduros, como bebés en Cristo. Y él entonces no está diciendo que no debe perder salvación, está diciendo que ustedes deben madurar. Ese es el contexto de lo que estamos mirando. Y también estamos tratando de ver qué es el peligro de apostasía. Ya está a lo largo del libro de Hebreos. Ya hemos visto, por ejemplo, en capítulo 2 y versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay riesgos, hay peligros en no seguir fiel en la fe. No debemos malinterpretar esto. Dice en capítulo 3 y versículo 7, dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos, y por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, de nuevo, ese grupo de judíos murieron en el desierto y nunca entraron en el reposo, pero el reposo no simboliza salvación.
simboliza la herencia completa que Dios tenía preparado para nosotros. De nuevo, ya vimos en las lecciones previas que ese no está tocando el tema de ser o no ser salvo, sino de entrar o no entrar en todo lo que Dios tiene preparado para uno. Así que vamos a eso. Entonces el contexto no está hablando de perder o no perder la salvación, pero también hay otro principio de hermenéutica que es de lo que se llama de acuerdo. Todas las escrituras mantienen un acuerdo entre sí, es decir, que Dios nunca va a poner un pasaje en la Biblia que contradice otro pasaje en la Biblia. Dios no es ambiguo y Dios es uno y Dios es perfecto. Las escrituras son inspiradas por Dios y no hay conflicto. Entonces, en ese sentido debemos ver de que el pasaje de que estamos estudiando debe encajarse 100% con la plena enseñanza. Hay otra regla también que podemos mencionar aquí también, es que cuando estamos estudiando un pasaje complejo, difícil o no muy conocido, siempre vamos a interpretarlo a la luz de lo más claro y más sencillo. Así que tenemos que usar otro pasaje de la Biblia para poder comprender esto de Hebreos capítulo 6. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver de que con acuerdo la Biblia, el Nuevo Testamento, claramente en muchos pasajes, sin controversia, declara que salvación es permanente, es un don de Dios, es por gracia, no es por obras y no nos merecemos ni siquiera por esforzarnos más o menos como cristianos. Y resulta que hay mucho pasaje que dice, por ejemplo, en Juan 6:37, que dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, al que a mí viene no lo he hecho fuera, 37. Juan 6:39 dice, y esa es la voluntad de mi Padre, el que me envió, de que todo lo que me diere no pierda yo nada, o ninguno, o nadie va a perderse. Así es. No puede ser más claro que este versículo. Podemos ver también, como mencionamos en Mateo 7, versículo 21 a 23, Mateo 15, versículo 13. Mateo 15, 13 dice, todo planta que no ha sido plantado por mi Padre será desarraigado. Entonces, ¿qué plantas va a ser desarraigadas? Solamente las plantas que no fueron plantadas por el Padre. ¿Okay? No dice que el Padre plantó, después el Padre se enojó y sacó. Y incluso en el libro de Mateo 7 también dice que no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y después dice el pero de parte de algunos, pero Señor, no hemos predicado su nombre, no hemos echado fuera demonios, etc. Y la respuesta divina de Cristo dijo, apartaos, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca, no dice que yo lo conocí por un tiempo. Entonces no dice que estaba salvo, después perdió la salvación. Pero aquí en el mismo libro de Hebreos, también el autor en varias ocasiones está aclarando que la salvación es para siempre. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice, nos salva perpetuamente, eternamente, para siempre, nada cambia. En el libro de Hebreos, capítulo 10 y versículos 14 y 17, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, es en el tiempo eres en griego, con una sola ofrenda hizo perfectos. Es un hecho completo. No estaba haciéndonos perfectos, hizo perfectos, dice, para siempre a los santificados, a los cristianos. Y en versículo 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, la Biblia en hermenéutica está mirando que el acuerdo significa que no hay un versículo que dice se puede y otro dice que no. Entonces, la palabra de Dios es muy clara de que salvación es por gracia, no por obras, y no que nosotros estamos aceptando a Cristo por fe, pero manteniendo nuestra salvación por obras, sino que somos salvos por fe y seguidos salvos por fe. Entonces, pero ahora,
llegamos a la pregunta, con ese concepto de hermenéutica, la pregunta, ¿quién están dirigiendo hacia quién esas personas? Y empezando en versículo 4 de nuevo, y resulta que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, partícipes del Espíritu Santo, gustaron la palabra, la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Entonces, en esto estamos mirando un grupo de personas que ellos, son 5 como frases paralelas que están conectadas con la palabra kai en griego, que es y resulta que todo esto, una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial. Bueno, fueron iluminadas. ¿Quién está iluminado? 1 Corintios capítulo 2 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque para él son locura. Entonces, hablando de alguien que para que alguien pueda comprender, tiene que ser alumbrado. ¿Y quién nos está alumbrando? El Espíritu Santo. En 2 Corintios, por favor, dice, 2 Corintios capítulo 3 y versículo 16, dice, pero cuando se convierten al Señor el velo, lo que nos permite alumbrarnos, el velo que está tapando la luz, porque una vez, pero cuando se convierta al Señor, el velo se quitará. Entonces está diciendo que la salvación, la conversión es lo que quita el velo y da la iluminación para que podamos comprender el plan de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y después en el capítulo 4 del mismo libro, 2 de Corintios 4 y versículo 4 dice, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, para que alguien está alumbrado, o como dice acá, iluminados, tiene que hacer una conversión, así o sí. No hay ningún inconverso, hombre natural, que no se ha convertido, que van a poder ser iluminados para que pueda comprender. Así que el autor está muy, muy claro aquí. Una vez fueron, de nuevo, en español es pretérito, en griego eres, es algo hecho, terminado, no es algo que es un proceso. Entonces, una vez fueron iluminados y gustaron también, eres de pretérito, gustaron, es algo, ya es un hecho, ellos gustaron del don celestial. ¿Qué don? Bueno, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ese no de vosotros, pues, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. El don de Dios, o como dice el libro de Santiago, capítulo 1, todo don perfecto viene del Padre de las luces. Es decir, que el don de la salvación y todo lo que está incluido en la salvación es un don, es un obsequio, es un regalo sin méritos. Tanto en Efesios, tanto en Santiago dice lo mismo. Entonces, después dice que eran partícipes del Espíritu Santo. Así dice en Efesios, habiendo creído en él, Efesios 1:13, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o garantía. Y dice en Efesios 4, versículo 30, dice que, y no con tristeza al Espíritu Santo, lo cual fuiste sellados. Entonces, nadie va a participar del Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice que si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Nadie puede ser salvo sin el Espíritu Santo, y nadie puede tener el Espíritu Santo sin tener la salvación. O en otra palabra, mirando esas 5 frases, a mi parecer, no hay otra opción. Estamos hablando de alguien que genuinamente fue salvo. Suena como un verdadero cristiano. Y cuando uno está describiendo cómo es un cristiano, ¿cómo va a describir a esa persona cristiano? ¿Cómo se sabe? Bueno, que va a la iglesia, que ya lleva una Biblia. No, la cosa que vemos que demuestra que es una transformación, un cambio en su vida, cambio en sus actitudes, cambio en sus pensamientos, comprensión de la Escritura, la presencia de Dios en su vida, la presencia del Espíritu Santo en su vida. Esas son las cosas que uno va a usar para describir un cristiano. No sé qué estaría describiendo acá, si no está hablando de alguien que es verdaderamente salvo. Porque
O uno es salvo o uno no es. No es que tengo un pie en la salvación, un pie en el mundo, no. Es que somos salvos, no somos salvos. Así que yo vi a mi papá era agnóstico, mi papá era muy orgulloso, mi papá era muy... cuestionaba todo lo que tenía que ver con Dios, la vida, etc. Y yo vi a mi papá cuando se convirtió en un hombre distinto, humilde, un hombre con una actitud diferente, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que buscaba la palabra de Dios, una persona que buscaba ayuda espiritual, una persona, él no era el mismo papá que yo tenía antes, yo vi muy claramente. Entonces, y si yo leí los 5 las frases que está hablando aquí, es una descripción de mi papá también. Entonces yo veo que honestamente está hablando de un verdadero cristiano, además que volviendo a Hebreos, desde el capítulo 5:11 en adelante, está hablando sobre el hombre, el cristiano inmaduro, y todo el contexto habla de la palabra de Dios. El hombre inmaduro, el cristiano inmaduro, es inexperto en la palabra, es como bebé, hay que dar leche, no comida sólida, porque no está así. Después en capítulo 6:1 empieza a decir que es tiempo de dejar lo principal, es tiempo de dejar ese de arrepentimiento para ser salvo, de bautismo, etc. Porque esa cosa ya pasó. Es tiempo de mover adelante. Y en ese se ve su propósito en hablar. ¿Por qué debemos seguir adelante y no seguir volviendo a lo principal? Es porque no vamos a ser salvos la segunda vez. Y las personas que ya están en apostasía, que ya se han ido, tampoco van a interesar la parte de la palabra de Dios. Déjalos. Eso es más o menos lo que yo veo que está diciendo. Entonces, a mi parecer, nuevamente, ¿a quién o de quién está hablando? Gente verdaderamente que eran salvas, que se habían entrado en apostasía total. Entonces, no está hablando de los lectores. Él hace una distinción entre los lectores y las personas salvas que recayeron. Entonces dice, por ejemplo, versículo 6, dice, y recayeronse otra vez renovado de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, etc. Pero llegando después al versículo, incluso en versículo 6 dice, lo que una vez, después en versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de otra cosa. Entonces, el autor no está diciendo, ustedes son gente que eres salvo antes. No, está hablando de que déjense personas, no hay razón para seguir. Ellos ya tienen cierto fin. Nosotros debemos seguir adelante. Entonces, ¿de qué habla el autor? ¿Qué es lo que está enseñando de estas personas que eran verdaderamente salvos? Y dice, si recayeron, en griego, parapesontas, recaer, es sinónimo con apostasía, desprenderse, salir, separarse, caerse, apostatar, volver atrás. Como dice en Hebreos capítulo 10, está hablando de este grupo y dice, mas el justo vivirá por fe. Pero, y si retrocediere, ¿okay? Si se apostata, si se vuelven atrás, no agradará a mi alma. Esa es una cita bíblica. No agradará a Dios, o no va a agradar a Dios, por lo que dejan la fe y retroceden. La apostasía es un tema que corre por todo el libro de Apocalipsis, del libro de Hebreos. Entonces, con esto vamos a hablar de que ahora eso de apostasía no es una rabieta con Dios. No es como alguien que un día algo sucedió, alguien murió, uno perdió su trabajo, etc. Y tiene su rabieta, se enoja con Dios, etc. Ese no estamos hablando de apostasía. Ese puede ser deslizar, pero no es apostasía. Por ejemplo, vemos que Pedro negó al Señor 3 veces. Pedro no entró en apostasía. Pedro en el momento, por su miedo, por su temor, negó a su Señor y lloró amargamente, etc. Y él obviamente volvió. Entonces, y Cristo ahí había dicho en profecía, y cuando vuelve, si Satanás quiere zarandearlo, y cuando vuelve, que no era el fin para Pedro, no era apostasía tampoco. Cuando uno entra en apostasía, es una decisión deliberada, es algo que es un endurecimiento del corazón.
es sentada y está convencido, está porfiado. Y resulta como puede ser Himeneo y Alejandro en 1 Timoteo 4:14, esos dos hombres náufragos en cuanto a la fe. Es decir, que algo sucedió, un endurecimiento de su fe. Ellos antes estaban y ahora no. Entonces, ahora, como yo dije antes, hay casos de personas que antes estaba en la iglesia, ahora no, pero que fue algo superficial, que si no fue salvo de verdad. Pero no, el autor no está hablando de ellos, está hablando de personas que en verdad fueron iluminados, gustaron la palabra y recayeron, devolvieron su espalda a Dios, ya no quiere estar con Dios, y esa es su condición. Es como la diferencia ahora entre una separación y divorcio. Así que hay que una pareja y está viviendo, de repente hay una separación, hay una pelea o problema, etc., pero después de un tiempo se arregla y están de vuelta. Pero divorcio, ya está legalmente, está hecho, divorcio, ya la persona terminó divorciado, después se casa con otra persona, ya está hecho, ya no hay vuelto. Incluso la ley no se permitía a alguien casado una vez, divorciando, casándose con otro, volver a su pareja original. Era prohibido por parte de la ley de Moisés. Entonces aquí encontramos de que esta apostasía es algo sentado, es una decisión hecha y no están dispuestos ni interesados en volver. Ya, ahora, es como, me acuerdo que yo estaba arrendando una casa en Coquimbo para una iglesia y estaba tan frustrado con el dueño porque me molestaba todo raro, quería subir el arriendo, quería poner una casa en el patio, quería tener una de las piezas adentro. Al final yo dije, ya hasta aquí nomás. Entonces yo dejé el contrato y arrendé con otra persona, y ya él vendió la casa o arrendó con otra persona, ¿sí? Entonces era muy difícil volver atrás, era una decisión ya determinada y no hay vuelta. Y eso yo creo que estamos hablando aquí. ¿Quién son verdaderos cristianos? ¿Qué ha hecho? Se han devuelto su espalda, definitivamente recayeron, apostasía total. Entonces ya llegamos a la controversia. ¿De cuál arrepentimiento está hablando aquí en Hebreos 6? Que cuando dice, porque esa frase comienza, es imposible ser renovado al arrepentimiento. ¿Okay? Eso es básicamente lo que dice la frase, sacando todas las cláusulas, pero la frase en sí es imposible, una vez que recayeron, que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Esa es la frase, saca todo lo demás. Esa es la frase básica en la gramática del estudio de ese pasaje. Entonces tenemos que ver qué significa imposible ser renovado al arrepentimiento. ¿Está enseñando que la salvación se pierde? Y a mi parecer no. Resulta que la palabra imposible, adunaton, es no, niega, y dunaton, poder o posible. Entonces es imposible. Así que la palabra básicamente es imposible. Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios sin fe. Hebreos 10 dice, versículo 4, es imposible, no se puede ser salvo por el sacrificio de animales. La sangre de animales no puede limpiarnos de pecado. Ahora, entonces ya entendemos. Así que está diciendo básicamente, literalmente, renovar nuevamente es imposible. Y muchos saltan a la conclusión que como es imposible renovar a arrepentimiento, es que no puede volver a ser salvo, o no puedes, es que ya se han perdido la salvación. Pero no dice en ninguna parte aquí que ellos perdieron la salvación. Solamente dice que no se puede renovar su arrepentimiento. Entonces con esto estamos hablando de esa palabra anakainisen. Anakainisen en griego, ana siempre significa de nuevo. No puede de nuevo renovar, no puede restaurar. Por ejemplo, alguien hablando de ese cuerpo en que yo estoy, yo voy a tener otro nuevo cuerpo, pero este cuerpo ya ha pasado su tiempo, ¿ya? Entonces es imposible renovarme a la condición original, a la juventud. Me gustaría así, pero no se puede. Así que aquí está diciendo, esa persona que antes
gustaron la palabra, buena palabra de Dios, que ellos fueron eliminados, que ellos participantes o partícipes del Espíritu Santo, es imposible devolver o renovar o llegar a este estado de nuevo. Está diciendo que ya se terminó. Y resulta que hay una razón por qué está diciendo esto, porque dice que en versículo 6 de nuevo, y recayeron, pusieron su espalda a Dios, sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. No dice que necesitan crucificar a Cristo de nuevo, dice que ya está haciéndolo. ¿Y qué pasa? Entiendo el contexto. Los judíos en ese tiempo, ellos resistían a Cristo. Ellos falsamente acusados, lo detenían. Ellos estaban torturándolo. Ellos estaban burlándose de él y están crucificando aún, burlándole cuando estaba en la cruz. Esos son los judíos. Y estos judíos se convirtieron y dicen, no, ese es mi Señor, Cristo es mi Rey, Cristo es el Mesías. Y ya está siguiendo con él. Pero cuando llega el momento, cuando por persecución o otra razón decidieron volver hacia atrás, entonces al decir, ya no soy con los cristianos, yo estoy con los judíos, ¿qué está haciendo? Está identificándose con el pueblo que había burlado de Cristo, que había crucificado, y si estuviese allá, él sería uno de los mismos que estaría crucificando a Cristo. Y dice en ese pasaje, por esa razón está poniendo vituperio, está en una vergüenza. Imagínense si mi hijo estaba bien conmigo, después estaba con sus amigos, y cuando sus amigos y él llegaron, él quería agradar más a sus amigos que a mí, empieza a decir cualquier cosa en mi contra, burlándose de mí, etc. Entonces, daño está hecho. Él está identificándose con un grupo que está a mi contra. Entonces, está dejándome en vergüenza. Eso es lo que estos cristianos lo habían hecho. Volviendo atrás, básicamente dice que mejor que Cristo fuese crucificado. Yo no cuento con él. Imagínense el mensaje que estos en apostasía están mandando a Dios. Está diciendo que ya no. Yo me identifico con los otros. Y por esa razón hay una consecuencia. Hay un versículo que dice en el libro de Job. Y ese versículo básicamente dice que en Job 9, versículo 4, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Lo siento, uno puede decir que no estoy de acuerdo con Dios, etc., pero no importa, Dios es el dueño, Dios es el soberano, Dios tiene la última palabra siempre. Y no hay alguien que puede ponerse en contra de él y le va a ir bien. Tanto como el hijo pródigo no fue bien, no va bien por una persona que devuelve su espalda al Señor. Ahora, pero dice que acá, que dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ahora, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, habla de arrepentimiento en los dos casos. Entonces, el arrepentimiento, capítulo 7, versículo 9, dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino que porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Ahí es arrepentimiento de un cristiano. Ya salvo, pero se arrepintió. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Está hablando de arrepentimiento para ser salvo. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados, y de nuevo, no son inconversos para ser salvos, eran cristianos que no habían disciplinado al hombre en su iglesia. Ha sido contristado según Dios. Entonces hay arrepentimiento según Dios, arrepentimiento según el hombre. El arrepentimiento según el hombre solamente produce tristeza, depresión, amargura. El arrepentimiento según Dios produce un cambio de la mente hacia Dios. Y es un don de Dios. Es solo Dios que puede darnos arrepentimiento. Porque uno va a pensar, no, yo decido arrepentirme. Pero mira a lo largo de la Biblia. Faraón no pudo arrepentirse porque Dios decidió endurecer su corazón.
Dice el libro de Hebreos, hablando sobre Esaú, Hebreos 12. En Hebreos 12, cuando está hablando de Esaú, que buscaba ese arrepentimiento, dice Hebreos 12, versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Si Dios decide quitar la oportunidad de arrepentimiento, no hay oportunidad de arrepentimiento. En Apocalipsis, la segunda mitad de los 7 años, la gran tribulación, dice que la gente va a buscar, no va a hacer arrepentimiento. En la primera mitad yo creo que sí, pero en la segunda mitad ya no hay arrepentimiento, se endurece. La gente no van a querer y no van a poder. Uno dice, yo me arrepiento. Pienso cuando yo estoy sacando mi permiso para ir al supermercado durante ese tiempo de cuarentena. Yo pensé, yo solicité, yo conseguí, yo tengo permiso, pero en verdad, ¿quién me da el permiso? Los carabineros. Porque una vez yo estoy solicitado, dice que no, ya tenían demasiados permisos, no pueden tener otro. Entonces, busco, deseo, con lágrimas, con hambre. No me va a dar, porque depende de ellos. Y arrepentimiento lo mismo. Yo puedo buscar y buscar, pero si Dios no me da, es un don de Dios. Y esa es la razón porque la gente que se han puesto en vergüenza a Dios por volver atrás, con no una rabieta contra Dios, pero un asentado de sesión permanente, Dios dice ya, ahí está. Ahora, en todo esto, dice lo siguiente, y ya se acabó el tiempo, perdón, a lo mejor voy a tocar un poquito de eso para la próxima semana, pero dice acá en Hebreos también de que en Hebreos 6, versículos 6 y 7, entonces versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. La palabra reprobada, adóquimos, que significa no aprobado. Pablo usó la misma palabra para sí mismo en el libro de 1 Corintios 9:27, y en 1 Corintios 9:27 dice que yo pongo mi cuerpo en servidumbre para que no, siendo heraldo para otros, no llego a ser eliminado. La palabra eliminado, la palabra adóquimo, la misma palabra aquí, reprobado, así que eliminado, puesto al lado, que no recibo las recompensas. Entonces, básicamente yo voy a decir lo que es y vamos a tener que tomar la próxima semana porque el tiempo ya es muy largo. Básicamente el autor está diciendo, y no pierde el mensaje aquí es, hermanos, siga alabando. Queridos hermanos, nosotros debemos seguir adelante, ánimo, no debemos deslizarnos, no debemos volver a pensar en lo básico vez tras vez de ser salvo, bautizado, porque no vamos a volver a ese nunca en nuestra vida. Incluso hay los que ya han vuelto hacia atrás, ellos tampoco. Nosotros debemos seguir adelante, debemos seguir buscando fruto. El libro de Juan, capítulo 15, buen pasaje paralelo que dice que nosotros debemos somos los pámpanos, debemos permanecer en él, lo que se desconecta con él va a ser quemado. El fuego en ese pasaje no habla del infierno, está hablando del tribunal de Cristo cuando todos nosotros pasamos por el fuego. 1 Corintios 3:11 en adelante. ¿Y qué le parece que nos vamos a tocar eso en la próxima semana, el próximo miércoles? Pero el mensaje, por favor, este pasaje no enseña que alguien pierda la salvación. Y si enseñara eso, nunca podría ser salvo la segunda vez. Está enseñando de que cuando una persona devuelve completamente su espalda a Dios, Dios no le va a dar la renovación a su vida antigua, es decir, la vida de cristiano. Van a seguir como el hijo pródigo viviendo con los chanchos hasta que Dios lo lleve a su presencia, pero sigue siendo salvo. Nosotros no somos así, como dice, amados, estoy persuadido de cosas mejores. Nosotros debemos seguir adelante porque Dios no es injusto para olvidar de nuestras obras o la fruta que estamos haciendo para Él. Gracias, contempla lo que pasa y nos vemos el próximo miércoles para el resto de este mensaje. Que el Señor le bendiga.